Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Pues vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Ya la sesión anterior veíamos dentro de los componentes de control interno, primero el ambiente de control, posteriormente ya también hicimos un análisis de la administración y gestión de riesgos, incluidos aquellos que están dentro de la propia dimensión de la corrupción y el fraude, y nos dimos a la tarea de hacer un análisis en función precisamente del modelo de Donald Creasy en el libro Dinero de los demás. Dicho lo anterior, solamente para darle la estructura y el soporte, ahora entonces pasaremos con el próximo tema, que el tema de hoy, pues precisamente serán ya esas actividades de control. Las actividades de control que en el contexto del marco integrado de control interno precisamente van a pretender generar controles preventivos, controles detectivos, controles correctivos, controles de carácter estratégico, controles directivos y también controles operativos. Y en ese sentido, ya las actividades de control serán nuevamente estas acciones que establece la administración. Recordemos que en el caso de la denominada administración, pues es aquella que se encuentra en los niveles inmediatamente inferiores del titular o de la titular, y puede ser el subdirector, el director, director general, subsecretario o secretario, dependiendo la estructura que nosotros estemos identificando. Sin embargo, son los que tienen la obligación y la responsabilidad de establecer conjuntamente controles duros y controles blandos. Ya sabemos que los controles duros son aquellos que están contenidos en las disposiciones legales, en las disposiciones normativas, en las leyes generales, en las leyes federales, en los reglamentos internos, en las reglas de operación, en los manuales de organización, en los manuales de procedimientos, en los lineamientos, en los perfiles y también en las cédulas de puesto. Entonces tenemos una serie de componentes de los controles duros, y por el otro lado también dentro de las actividades tenemos controles blandos, que ya los hemos comentado. Esos controles blandos tienen que ver mucho con los principios, con los valores, con el código de ética, con el código de conducta, con el clima organizacional, con la filosofía y cómo se desempeña tanto la alta gerencia como la dirección y el nivel operativo. Y en ese sentido, entonces, pues ya estas actividades de control vienen a ser básicamente políticas y procedimientos. Recordemos que estas actividades de control se van a llevar a cabo a través de esas políticas, de los pobalines, por supuesto respetando los marcos legales, las disposiciones jurídicas, como la Constitución, las leyes a las que me acabo de hacer referencia, los reglamentos, etcétera. Esas políticas y esos procedimientos, recordemos que tenemos dos políticas y procedimientos que se encuentran contenidas dentro del primer componente, que es el ambiente de control. En ese sentido, tenemos entonces que ya en este componente, el tercer componente del modelo de control interno, recordemos que está ambiente de control, administración y gestión de riesgos, y el tercero, que es el que estamos viendo el día de hoy, pues será propiamente las actividades de control. Y en ese sentido, como ya refería, en el caso del ambiente de control están dos políticas: la política de reclutamiento y selección, que es muy importante y debe considerarse del nivel operativo al nivel estratégico, del nivel estratégico al nivel operativo, y la política de integridad. Esos dos instrumentos, denominados políticas, deben de estar constituidos en la filosofía de alta gerencia y deben permear desde arriba hacia abajo en cualquier tipo de organización. Sin embargo, ya estas actividades de control propiamente tendrán que responder de manera adecuada, con una garantía razonable, un nivel de confianza adecuado, para que logremos administrar de manera correcta los riesgos y que permitan mitigar en todo caso aquellos efectos de los propios riesgos en caso de que estos pudieran presentarse. Es en ese sentido que esas actividades de control tendrán entonces dos premisas fundamentales. Primero, alcanzar los objetivos institucionales, misión, visión, objetivos estratégicos, metas. Y segundo, responder a los riesgos, que recordemos que ya en el análisis de riesgos
lo que veíamos es que los riesgos tienen que estar alineados con los objetivos. Si tenemos un objetivo, ese objetivo tendrá riesgos asociados por sí mismos, riesgos inherentes, y una vez que corremos el proceso de riesgos, tendremos riesgos residuales. Sin embargo, es importante que nosotros hagamos uso pues de las actividades de control, no solamente identificar los riesgos, sino pasar a la implementación de las actividades de control, posteriormente a la información y comunicación y a la supervisión y monitoreo de todos los elementos y los componentes que integran este marco integral de control interno, y también hacer uso de los 17 principios. En ese sentido, entonces, tenemos que ya las actividades de control también van a considerar los sistemas de información. Ahora las tecnologías de información, comunicación y seguridad pues empiezan a generar diferentes tipos de controles, incluso prácticamente en tiempo real. Circuitos cerrados de televisión, detectores infrarrojos, detector facial, detector de movimiento. Tenemos ahora ya muchos controles que van dándonos datos e información precisamente para mitigar ese tipo de riesgos a los que nos estamos enfrentando para el cumplimiento de los objetivos y de las metas institucionales. En ese sentido, recordemos, básicamente tenemos 3 grandes principios. El primero dentro de las actividades de control es que la administración, que ya me he referido a ella, debe de diseñar, actualizar y garantizar, en todo caso, la suficiencia, idoneidad y pertinencia de las actividades de control. Por ejemplo, si tenemos entrada y salida de personal, entrada y salida de clientes, entrada y salida de servidores públicos o de derechohabientes, tenemos que diseñar, actualizar y garantizar esa suficiencia, idoneidad y pertenencia para los controles de entrada y controles de salida. No podríamos decir solamente revisaremos a algunas personas, por ejemplo, si tenemos controles para que las personas pasen por arcos detectores y que pongan sus pertenencias dentro de la banda para poder identificar si tienen algún tipo de arma o alguna circunstancia que no pueda ser introducida a aquel lugar. Entonces, todas las personas tendrán que pasar por ahí, no podemos hacer excepciones. No deberíamos hacer excepciones. Tendríamos que ver que efectivamente el diseño garantice de manera razonable esos objetivos. Eventualmente pasa y entonces no necesariamente se aplican los controles como el que me acabo de referir, este control de tecnologías y que tiene que ver con un control físico, a todas las personas, y empiezan las vulnerabilidades y se empiezan a generar los posibles riesgos. En ese sentido, entonces, tendremos que verificar que esos controles funcionan. Por ejemplo, si tenemos un flujo de efectivo, tenemos que ver que efectivamente tengamos los registros del ingreso, tengamos los FDIs de ingreso, tengamos los registros de egreso y tengamos los FDIs de salida o de egreso. Tenemos que tener esos controles para que se garantice de manera razonable que los flujos de efectivo o en su caso las transferencias pues están siendo controladas a la luz de estas tecnologías, de la segregación de funciones y también propiamente de los controles que se han implementado. El segundo principio identificado entre las actividades de control tiene que ver hoy ya con esos sistemas institucionales, básicamente de información, de tecnologías, vinculado a las actividades de control. Tenemos, por ejemplo, ya hoy pues estos detectores de movimiento, en donde, por ejemplo, si tenemos áreas que tienen ciertas restricciones, pues de inmediato sabremos si hay alguien que está tratando de entrar a esas áreas. Por ejemplo, también tenemos ya controles para realizar las transferencias. Si hay un salario de una persona que está ganando 10,000 pesos y alguien quiere transferirle 20,000 pesos, pues ya de inmediato está el control, están los controles de tecnologías y no va a permitir, salvo que exista alguna autorización especial, una segregación de funciones y un procedimiento para hacer transferencias mayores a esos emolumentos a los cuales tiene garantía la persona por haber trabajado. Entonces necesitamos tener esos sistemas de información y que se asocien a estas actividades de control. Y el tercer principio dentro de las actividades tiene que ver con la implementación de esas actividades como políticas, procedimientos y que queden debidamente documentadas, pero también formalmente establecidas. Esto es, si por ejemplo tenemos un manual de organización o un manual de procedimientos, un manual para la política de reclutamiento, pues tiene que estar formalmente autorizado, tiene que estar difundido, tiene que estar comunicado, tiene que ser concientizado y tiene que ser aplicado. Si todas las personas que van a entrar a una institución deben de tener cédula profesional, pues entonces
el manual de procedimientos lo establecerá y cuando se realice ese procedimiento no podrá haber ninguna persona que esté trabajando que no tenga la cédula, salvo que exista alguna excepción, como en ocasiones lo establece la propia ley, que por ejemplo, pues la cédula se encuentra en trámite, tenemos el documento de la Secretaría de Educación Pública, de la Dirección General de Profesiones, y entonces establecen un plazo para la entrega de ese título, pero básicamente la persona ya cursó y ya tiene los conocimientos y la experiencia necesaria. Y en ese sentido entonces evaluamos que estas actividades de control pues sean apropiadas, suficientes e idóneas. Y que no se pueda pasar el filtro, ¿verdad? Si hay una persona que no trae cédula y pasa el filtro, entonces el segundo filtro, cuando está la revisión física del expediente, cuando está la entrevista en recursos humanos, se verifica que estén todos los documentos y si no, entonces ahí en ese momento pues termina el propio proceso de reclutamiento, salvo que tenga estas excepciones a las que ya me he referido. En ese sentido, entonces, tendremos diferentes tipos de controles. Recordemos que por lo menos en la taxonomía de los controles tenemos controles preventivos que por supuesto el auditor tiene que verificar, el gestor del gasto tiene que verificar. Tenemos controles detectivos, también tenemos controles correctivos, directivos y operativos. Digamos, esta es una breve taxonomía, una breve prelación en donde tenemos que establecer los tipos de controles a los cuales estamos asumiendo las actividades vinculadas a este componente de actividades de control para poder garantizarlo. Así que los preventivos sabemos que se aplican previamente a las actividades que se van a realizar. El detectivo durante, que es próximamente a la supervisión, cuando se están ejecutando los trabajos, vamos supervisando in situ que efectivamente pues la persona que está solicitando la licencia de construcción lleva todos los documentos y quien le está recibiendo los documentos hace una revisión y se pueden hacer entonces ahí las supervisiones in situ o en su caso de preferencia, por supuesto, a través de mecanismos de sistemas de información que sean tecnologías aplicadas y que tengamos entonces esta segregación de funciones que ya fueron ingresados esos documentos, se revisa como primer filtro por el propio sistema y posteriormente hay una autorización una vez que reúne todos los requisitos. Sin embargo, también tenemos los correctivos. Esos correctivos deseamos que se apliquen lo menos posible, sin embargo, también son muy importantes porque no podemos prever todas las circunstancias ni tampoco planear todos los escenarios diferentes. Tenemos entonces que aplicar estos correctivos. Por ejemplo, en el caso del COVID, bueno, a pesar de que había ciertos indicadores, pues no teníamos la certeza y el alcance de lo que iba a estar sucediendo y posteriormente pues empezaron a aplicar algunos controles de carácter preventivo, ya propiamente las vacunas que fueron posteriores, propiamente el cubrebocas, el lavado de manos, la comunicación, el confinamiento, etcétera. Todas estas medidas que trataron de corregir esa circunstancia y que aún así pues fueron muy letales. Tenemos los directivos y tenemos los operativos. Los directivos se aplican en la parte estratégica a los documentos que se manejan, por supuesto, en la parte directiva, como estados financieros, flujo de efectivo, comités, subcomités, reuniones del cuerpo de gobierno, reuniones del gobierno corporativo, y el operativo va a ser propiamente para realizar aquellas operaciones. Pongamos en un consultorio, pues entonces un control operativo tiene que ver con el acceso, la atención y el egreso de un paciente. Y ahí tenemos diferentes tipos de controles. En ese sentido vemos propiamente la importancia de las actividades de control.